Si les has dado clic a este video, quizás fue por la curiosidad de su título. Pero aunque no lo creas, la respuesta a esta pregunta no es política. Es más de corte psicológico o filosófico. Y creo que puede tener lecciones que podemos aprender en toda Latinoamérica. Quédate conmigo para que entiendas de qué se trata. ¿Quién es más valioso para Venezuela? ¿Hugo Chávez o Steve Jobs? Creo que podemos responder esta pregunta desde tres lugares distintos y vamos a ir progresivamente intentando vencer ciertas capas que nos permitan descubrir la respuesta a esta pregunta. Lo primero que puedes pensar es que, bueno, Hugo Chávez era venezolano, nació en Venezuela, fue presidente de nuestra nación y en cambio Steve Jobs, por ejemplo, era un comerciante, una persona dentro del mundo de la tecnología fuera de nuestro país y que muy probablemente ni siquiera sabía dónde quedaba Venezuela. Lo primero que hay que decir con respecto a esto es que es totalmente cierto, pero es acá donde debemos derrotar la primera capa de pensamiento, que es el tribalismo. El tribalismo es una forma de pensar que nos hace entender de alguna manera toda la interacción social en un intercambio entre grupos, es decir, en una competencia entre unos y otros. En este caso, podríamos estar pensando entonces en términos de venezolanos y extranjeros, por lo que podríamos tender a desestimar el impacto que Steve Jobs ha tenido dentro de nuestro país simplemente por no pertenecer al mismo. Y este pensamiento tribal es el que ha hecho que de pronto en sociedades como la nuestra se piense en términos de oposición oficialismo o se piense en otros países en términos de pro aborto, pro vida, rechazo, apruebo, entre otros. Lo que dificulta que se pueda tener una conversación sincera sobre un tema en específico porque siempre estamos viendo al otro como nuestro enemigo y no como una posible persona que tiene una manera distinta de pensar de la cual debemos aprender algo o podemos llegar a un diálogo sensato para intentar resolver algún inconveniente o tema particular. Superada ya esta capa, entonces podemos dejar de ver a estas personas como participantes de un grupo e intentar comprenderlos entonces desde una perspectiva individual, por lo que podemos explorar la segunda capa que vendrían siendo quienes fueron. Hugo Chávez fue presidente de Venezuela desde el año 1999 hasta el 2013. Es el principal responsable de popularizar las ideas del socialismo dentro de nuestra nación, lo que se tradujo en la creación del movimiento revolucionario que hoy en día sigue manifestándose en la política venezolana. Steve Jobs fue un empresario norteamericano, fundador de la empresa Apple. A menudo se le adjudica el proceso creativo de muchas innovaciones tecnológicas que hoy en día nos afectan, como por ejemplo la creación de las primeras computadoras de escritorio o el iPod o el iPhone, que son básicamente el inicio de los teléfonos inteligentes. Y quizás acá, dependiendo de tu forma de entender la realidad y las cosas, puedes estar viendo a Steve Jobs ya como una persona, como un excelente empresario innovador, o puedes estarlo viendo como un empresario avaricioso que se aprovechó de los pobres, o puedes estar viendo por el otro lado a Hugo Chávez como el presidente bondadoso que estaba dado al pueblo, o como un tirano dictador que vino a destruir toda una nación. Y es aquí donde hay que tener mucho cuidado a la hora de observar todo esto, porque puedes estar cayendo en otra distorsión cognitiva. Y bueno, los que han visto otros videos saben que me encanta hablar de distorsiones cognitivas, que se llama el razonamiento emocional. Quizás estás dándole más preponderancia a lo que crees porque es lo que sientes, sin analizar el contexto real de la situación o los datos que te ayuden a comprender si lo que realmente piensas es cierto o no. Lo que me lleva a la tercera y última capa que vamos a tomar en consideración, y creo que es la más conveniente, que es basarnos en los resultados
de las cosas que estas personas como individuos llevaron hacia adelante. Y para el análisis de los resultados, creo que lo más importante es utilizar el pensamiento pragmático. Para quienes no conocen nada del pragmatismo, digamos que es una corriente filosófica que se encarga de atribuir a la verdad las características de ser lo práctico, lo que funciona, lo que se puede observar, de proponer o practicar ciertas cosas. Ahora, en ambos casos es realmente complicado, es un poco engorroso, porque tendríamos que hacer una comparación de un antes y un después. Y quizá todas las personas que estén viendo este video no experimentaron los antes y los después de la revolución bolivariana que propuso Hugo Chávez y la revolución tecnológica que significó la llegada de Steve Jobs. Entonces, desde mi perspectiva personal, puesto que yo sí viví la Venezuela de 1999 y estoy viviendo en la Venezuela actual del 2020, puedo decir que efectivamente muchas cosas han mejorado, pero estas mejoras no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con las ideas propuestas por el socialismo del siglo XXI. Todo lo contrario. El proceso revolucionario lo que ha traído consigo es un gran retroceso social, cultural, tecnológico y económico dentro de mi país, Venezuela. Y todo esto puede ser respaldado por datos. Puedes buscar el índice de libertad económica, el índice de democracia, todo eso está en Google, o puedes buscar ENCOBI, que es un estudio que se hizo en Venezuela con profesores de la UCAP y de la UCB, que intentan detallar el estilo y la calidad de vida de los venezolanos en este año 2020. De hecho, el estudio tiene 5 terroríficas ediciones, una tras otra, cada vez peores. Y es que las mejoras a las que me refiero son mejoras que son exportadas y tienen que ver justamente con esta idea que quiero proponer de esto de comparar a un político de alguna manera con un emprendedor y empresario, puesto que muy seguramente tú estás viendo este video en un teléfono inteligente. Por lo tanto, tienes un beneficio en tus manos que viene de la manifestación de una persona que tuvo creatividad para crear algo que te fuera funcional y que tú necesitases y desearas tener. Y es que aquí es donde hay que hacer la diferenciación final, porque una cosa es la clase política y otra cosa es la clase económica y social, puesto que los políticos no son el pueblo. Son un aparato burocrático que se encarga de propugnar ideas y leyes que deberían satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Pero las personas, el verdadero poder del pueblo, el verdadero poder de la gente, es tener la capacidad para desarrollarse y tener la inventiva y la creatividad y que esto sea recompensado de crear productos, bienes o servicios que puedan beneficiarnos a todos, como en el caso de Steve Jobs. De hecho, redes sociales, teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio, todo esto fue promovido por personas que no pertenecían a ningún partido político, sino por ciudadanos que de alguna manera tuvieron estas maravillosas ideas y llevaron todo hacia adelante. Y sí, lo sé, probablemente estés diagnosticando que este video está sesgado, y probablemente tenga algo de esto porque no soy fanático de las ideas socialistas, porque conozco suficiente de ellas para saber que no funcionan. Pero, ¿qué tal si te dijera que el mismo diagnóstico puede hacerse, o la misma comparación con el mismo resultado pudiese hacerse de Juan Guaidó en contra de Steve Jobs? Y si tal vez estás viendo de otras latitudes y sientes que este video no es para ti porque es muy venezolano, ¿qué tal si te dijera que lo mismo puede ser entre Evo Morales y Steve Jobs, entre Bolsonaro y Steve Jobs, entre Bachelet y Steve Jobs? Es decir, lo que estoy intentando llevar a cabo acá es explicarte que lo más importante en una sociedad son las personas que salen adelante con creatividad, con emprendimiento y buscan la manera de mejorar las cosas con sus propias manos. No las personas que hacen demagogia desde puestos de poder político para intentar hacerse
de una mejor calidad de vida ellos mismos. En este sentido, quiero dejar claro que este video es un discurso a favor de la responsabilidad ciudadana y que intenta que empecemos a comprender a la clase política como lo que son, simples funcionarios públicos que deben encargarse de legislar para que podamos vivir vidas saludables, es decir, de que aquellas cosas que resultan negativas tengan algún castigo y aquellas cosas que resultan positivas tengan algún premio, y que sean cuestiones basadas en la ciencia, en el entendimiento y la comprensión de la historia y en los datos y variables que deben estudiarse para proponer nuevas ideas o leyes. Somos nosotros, la ciudadanía responsable, la que carga con el peso de todo un país en los hombros, y de hecho, como seres humanos, cargamos el peso de la responsabilidad del mundo entero sobre nuestros hombros. Sal adelante, júzgate individualmente, compárate con quien eras ayer e intenta crear cosas valiosas como Steve Jobs lo hizo, que puedan tener un impacto en la vida de todos. No necesariamente tienes que crear un teléfono inteligente, pero sí puedes hacer pequeñas cosas dentro de tu propio espacio que promuevan cuestiones positivas para ti, tu familia y por ende para todo el entorno que te rodea. Esto es lo más importante. Y entendiendo todo esto, es claro para mí que el vencedor de este debate de quién es más importante para Venezuela sería Steve Jobs, porque representa a la clase ciudadana que trabaja, innova y crea. ¿Qué crees tú? Déjame tus comentarios si quieres discutirlo, si quieres conversarlo. Vamos a ser responsables y a poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena en el cambio que tanto necesitamos. Hasta luego.